Hola a todos amigos, mi nombre es Oscar Emir y estoy aquí para hacer un video donde recopilaré todo lo visto durante mi semestre en la UDA que se llama Antropología de la Alimentación. Dentro de la materia de antropología vimos temas como las ciencias sociales, los cuales serán agregados en el video, al igual que la evolución de la alimentación y todo lo relacionado a ello en México hasta la actualidad, las importaciones de México al mundo. Hablaré sobre la geografía gastronómica de México, de su gastronomía como patrimonio cultural de la humanidad, pero me enfocaré en Sinaloa, que fue el estado que me tocó a mí. Hablaré sobre los tabús alimenticios y cómo se atravesó el Día de Muertos. En este semestre también será un tema que voy a incluir. Ya para finalizar, hablaré sobre la canasta básica de México y el salario mínimo para poder ver si se puede llevar a cabo una dieta correcta y además cumplir con las leyes de la alimentación. Así que comencemos. Las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Se conocen como una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Para ser más claros, son aquellas que se relacionan con el comportamiento humano y la sociedad en general. Estudian las formas en las que se organizan las sociedades humanas y el comportamiento de todos sus miembros. Su misión es lograr determinar realidades objetivas, concretas y precisas sobre diferentes situaciones, hechos y experiencias de la vida. Muchas de estas se enfocan también en analizar los impactos en las viviendas, contexto de la conducta y el desenvolvimiento de los grupos sociales. El estudio de las ciencias sociales tuvo sus inicios a finales del siglo XVIII y su auge a principios del siglo XIX. Entre sus principales fundadores están Montesquieu Comte, de nacionalidad francesa, Marx, de nacionalidad alemana, y de nacionalidad inglesa, Adam Smith. En las ciencias sociales se encuentran las ramas y disciplinas que se encargan de conocer la realidad humana y el comportamiento de los miembros de la sociedad, así como la evolución de las mismas a través del tiempo. Estas son algunas de las ramas. La economía es una disciplina con enfoque social, la cual estudia los medios de producción en las sociedades, el consumo de bienes y servicios y la dinámica de vida como consecuencia del poder adquisitivo y disponibilidad de recursos económicos. Además, busca determinar a través de múltiples indicadores y estadísticas cómo son las características y condiciones de vida en un determinado lugar y cómo serán a futuro. La geografía, que en griego quiere decir descripción de la tierra, y eso es en su mayoría. Conocemos límites políticos de países, continentes, cómo se distribuyen, así como las áreas y regiones. Analiza y estudia el medio ambiente de cada lugar, identificando cada característica natural. Las ciencias políticas estudian los sistemas de gobierno, las organizaciones del Estado y los pensamientos y filosofías políticas. En otras palabras, analiza cómo se distribuye el poder y bajo qué principios y dogmas se ejerce. La psicología es una de las ciencias sociales más interesantes y apasionantes. Se sumerge dentro de la mente humana como medio para entender las sociedades y el comportamiento de sus miembros. Estudia los procesos mentales de desarrollo cognitivo en los seres humanos y cómo los factores del entorno impactan en cada individuo. La antropología es un campo de conocimiento muy amplio, que estudia diferentes elementos y aspectos de las sociedades a lo largo de su historia, como la cultura, valores, creencias, arquitectura, sistemas políticos. Además, se encarga de estudiar el desarrollo biológico de los seres humanos. La sociología agrupa elementos de la antropología y de la psicología. Estudia diferentes fenómenos que experimentan las sociedades humanas en ámbitos como la política, la economía, los deportes y las artes. También evalúa la forma en que estos aspectos impactan la vida y el comportamiento de las personas, al igual que sus percepciones. La historia se define de manera simple, como la ciencia de los eventos pasados, y analiza lo referente a los mismos. Es uno de los campos de conocimiento más amplios que existe. También estudia aspectos económicos, culturales, políticos, académicos, geográficos y de muchos otros índoles, desde antes de nuestra era hasta los tiempos más recientes.
La demografía es la ciencia con enfoque estadístico que utiliza los números para llegar a conclusiones sobre la población y la organización de estas. Además de estas ciencias, la lingüística y la arqueología son denominadas también como ciencias sociales. Las ciencias sociales son importantes, ya que sin estas ciencias simplemente sabremos mucho menos de nosotros mismos y la forma de cómo nos organizamos y actuamos dentro de una sociedad. Además, nos permiten conocer cuáles han sido todas aquellas situaciones que nos han llevado hasta la realidad actual, cuáles son las principales características y problemáticas de la época y cómo ciertos elementos impactan en los comportamientos, creencias y la mente humana. Este sería el segundo tema y se titula Evolución de la alimentación del hombre en México. En esta parte del video repasaremos la evolución de la alimentación del hombre en México, iniciando por la prehistoria. La alimentación de cualquier grupo humano no solo se refiere a los nutrimentos que se requieren para el desarrollo físico, también tiene que ver con los factores ecológicos, con su historia económica, política e ideología, con el ambiente sociocultural al cual pertenece y su cosmovisión. Desde un punto de vista antropológico, la alimentación se considera una construcción social y colectiva que guarda profundo significado. Se dice que eres lo que comes. En la prehistoria tenía una dieta basada en la caza y la recolección, pues la mayoría de los grupos que existieron en aquella época eran nómadas. Es por esto que su forma de alimentación varía mucho, también dependiendo de la zona geográfica donde se ubicaran. Algunos grupos se especializaban en la caza de animales terrestres y en la recolección de frutos y verduras. Los que se encontraban cerca de las costas tenían más facilidad de alimentarse de animales acuáticos como pescados, camarones, mariscos. Debido a la necesidad de sobrevivir, se llegaron a desarrollar nuevas técnicas para la elaboración de armas de caza, trampas, para conseguir distintos tipos de animales. Con el paso de los años, se descubrió la agricultura y así fue como comenzaron a asentarse los primeros grupos sedentarios. Fue así como también surgió una dieta diferente. Todos se comenzaron a incluir los granos, otras frutas y verduras que también dependieron de la zona geográfica donde se encontraban para adquirir dichos alimentos. Otro suceso importante fue el descubrimiento del fuego, el cual cambió de nueva manera su alimentación. Desde esta época, México se ha distinguido al tener una gran variedad de ecosistemas ricos en flora y fauna. Debido a su riqueza natural, la dieta de sus habitantes era muy variada y saludable, tenían una alimentación balanceada y comían moderadamente sin llegar a la glotonería. Tenían el hábito de comer en cuclillas, lavarse las manos y la boca antes y después de la comida. El alimento básico del México prehispánico era el maíz y su dieta se basaba en esta planta. Pero no solo se alimentaban de eso, pues también consumían distintas frutas, verduras, semillas, leguminosas. Incluso llegaron a domesticar frutas y verduras como el aguacate, la nona, la maracuyá, entre otros. Se comparó los nutrientes de las plantas comestibles de América Central y Estados Unidos, demostrando que las de Centroamérica contenían un mayor contenido de nitrógeno, calcio, hierro y vitaminas A, B12 y C. También se consumía el chile, que no solo ofrecía un sabor diferente a las comidas, sino que también algunos tipos de este contenían vitaminas A y C. Su dieta se complementaba con insectos, carne de pescado, aves, conejos, liebres, venados y codornices que se obtenían cazando o pescando, pero al igual que con las plantas se domesticaron algunos animales como la gallina, los guajolotes y perros, que estos últimos solo se consumían en eventos o festividades especiales. La gran variedad de alimentos y distintas formas de preparación crean una importante y variada gastronomía que tiene México y la que conocemos hoy, y que quedó registrada en códices y documentos propios de la época. Se emplearon técnicas de cocción para la preparación de algunas plantas que eran venenosas y de estar cocinadas. Esta gastronomía también contiene alimentos que no se consumen normalmente en todo el mundo, como los insectos, chapulines, gusanos y la hueva de hormiga. Otro ejemplo es el huitlacoche, el cual es el hongo del maíz considerado una plaga en otros lugares del mundo, pero sin saber que tiene un alto contenido proteico, es rico en aminoácidos, tiene fibra, carbohidratos y ácidos grasos insaturados, convirtiéndolo en un alimento muy nutritivo que produce sustancias bioactivas
que se pueden utilizar para crear alimentos fortificados. Se crearon técnicas de conservación para disponer de los alimentos todo el año. Para granos y semillas se construyeron los trojes, se implementó la técnica de la salazón, algunas carnes se asesinaban, al igual que se sacaban a secar al sol algunos chiles, frutas y verduras para después poder utilizarlas. Se tostaban semillas y cereales para después molerlos y poder crear una masa que se hiciera con distintos tipos de grano. Se mantenían en lugares frescos las bebidas que se obtenían a partir de la producción. Para los mexicanos, además del valor nutritivo, el alimento tenía un carácter sagrado, puesto que daba ser al hombre. El alimento era lo primordial y era proveído por la naturaleza. En la alimentación tenían dioses como Chicomecoatl, la diosa del mantenimiento, quien era considerada la primera mujer en hacer tortillas y otros manjares guisados, o también el dios del fuego, Xiuhtecutli, asando y cociendo, tostando y friendo. A la mayoría de los dioses se les ofrecían alimentos, donde elaboraban ofrendas y presentaban sus platillos con distintos ingredientes. Esto también ocurría en ceremonias o celebraciones relacionadas al ciclo de la vida, donde se ofrendaba la comida. Al igual que el Día de Muertos que se celebra hoy en día, se hacían sus ofrendas y representaciones con alimentos en aquel entonces. Se utilizaban los alimentos por sus propiedades curativas, un ejemplo es la chía, y además existían dietas que debían guardar los enfermos para su recuperación debido a las propiedades curativas de ya los mencionados alimentos. La colonia fue la época donde la gastronomía de las culturas prehispánicas y la de los europeos se combinaron, dando como resultado los platillos representativos de la cocina mexicana. Por casi 300 años, tiempo que duró la conquista de nuestro país, la gastronomía de las culturas prehispánicas tuvo un proceso de mestizaje con la de los europeos, dando como resultado la base de nuestra gastronomía actual. Durante esa época el maíz, los frijoles, el chile continuaron siendo muy importantes en la cocina, pero con la llegada de productos como la carne de res, la carne de cerdo, el pollo, el trigo y el arroz, alimentos fundamentales en la dieta de los europeos, se crearon nuevos platillos, muchos de ellos joyas actuales de nuestra gastronomía. Como resultado de este mestizaje, el menú diario de los mestizos era el siguiente: a las 5 de la mañana, una taza de chocolate o atole o pan dulce. En el almuerzo degustaban un guiso de carne, de res, pollo o puerco y un plato de frijoles, acompañado de un buen vaso de pulque. La comida comenzaba con una sopa o un caldo de gallina con limón, seguido por una porción de arroz o fideos. Después del plato principal, que consistía en un guiso de carne, para terminar, el postre consistía en una fruta. Mientras que en Europa, a las 6 de la tarde, tomaban un té. Su equivalente en la Nueva España estaba compuesto de un chocolate caliente acompañado de un pan dulce. Finalmente, para la cena, era un plato fuerte acompañado de frijoles. Este menú representa perfectamente la combinación de ambas culturas, pero también demuestra que a pesar de la colonización, la gastronomía de nuestros antepasados sigue predominando en la dieta de todos los mexicanos. En el México independiente se vivió una etapa muy difícil al inicio. Se encontraba en la pobreza y una decadencia en el sector minero. La geografía y los múltiples conflictos en México no le permitieron incorporarse a las primeras olas de la globalización. Los sectores económicos más importantes para México independientemente fueron la agricultura y la ganadería. En el Bajío, Guadalajara, Michoacán y Puebla se cosechaba maíz y trigo, mientras que en los valles de Toluca y Chalco se producía pulque y en Morelos azúcar. La situación económica del país era complicada y poco desarrollada. La mayoría de la población era pobre. Hablamos de un México independiente como una era de caos, donde ocurren cambios y donde la desigualdad y la pobreza fueron protagonistas en la etapa. La cultura alimentaria en México se originó en la época prehispánica. Después de la conquista, se originó un mestizaje alimentario que hizo de la alimentación y comida mexicana una de las más ricas y diversas gastronómicamente en el mundo. La gastronomía consolidada de México se fusionó con el sabor europeo y español, lo que provocó una alimentación mestiza. Por las
tradiciones, los modos de vida, las creencias y los simbolismos son elementos importantes de la cultura alimentaria, ya que determinan qué debe comerse y cómo han de prepararse los alimentos. Las poblaciones humanas han establecido costumbres y tradiciones estrechamente relacionadas con la alimentación y forman parte de una tradición cultural más amplia, transmitida de generación en generación, pero sujeta a cambios y adaptaciones ambientales a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunas costumbres alimentarias se resisten a los cambios porque la comunidad ha sabido difundir sus prácticas e integrar su patrimonio cultural a favor de su permanencia. La consumación de la independencia de México abrió las puertas a diferentes naciones quienes sumaron su cultura gastronómica a la nuestra. La suma de los mestizajes durante los siglos de México independiente se reflejan hoy en platillos numerosos. Los extractos sociales bajos, divididos por castas, sufrían de hambruna y analfabetismo en aquel tiempo. Surgieron las fondas, el chocolate funcionó como ingrediente estrella, en bebidas surgieron el pulque, el mezcal y el tequila. Y un dato interesante cuenta que la cultura gastronómica francesa se unió a la de nosotros en el siglo XIX con la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio de Maximiliano y Carlota, quienes trajeron el refinamiento de los cortes europeos que tanto gustó a la clase alta mexicana. Para resumir la evolución de la alimentación, en los últimos siglos se ha podido decir que la alimentación mexicana ha logrado alcanzar un lugar muy alto y reconocido a nivel mundial, debido a la globalización y los grandes medios de comunicación como las redes sociales, permiten que las culturas de otros lugares del mundo puedan compartir con nosotros sus tradiciones, sus creencias, sus culturas, para así combinarlo con la nuestra y adquirir algunos de sus alimentos para poderles darles ese toque mexicano que tanto nos hace famosos. Todo depende también del contexto social, pues todas las ciencias sociales que hemos visto con anticipación nos permiten conocer más sobre el por qué consumimos ciertos alimentos en algunas partes y en otros no. Todo esto dentro del mismo país, como las clases sociales, la posición geográfica, la religión, la cultura y las creencias, hacen una diferencia a la hora de la alimentación, ya que muchos de los alimentos mexicanos se basan en todo eso para poder cumplir con lo que se nos ha impuesto. En conclusión, podemos darnos cuenta que la gastronomía en México se ha desarrollado a un nivel tan grande que hoy en día es considerado como patrimonio cultural de la humanidad. Debido a su gran historia y exquisito sabor, podemos darnos cuenta de su evolución y los cambios a los que se ha enfrentado, y que ha sido con un único propósito, y este propósito ha sido convertirse en una cultura gastronómica donde se puede ver reflejados los cambios que también han sufrido México a través de los años, desde su época prehispánica hasta lograr la independencia y lograr ser un país autónomo con una exquisita gastronomía en pleno siglo XXI.
Geografía gastronómica de México. Para comprender la gastronomía mexicana es necesario recorrer más de un solo estado de nuestro país, y es que en cada zona encontraremos influencias culturales que han dejado un legado tangible en la cocina. De acuerdo a la Secretaría de Turismo de México, encontramos con 6 regiones gastronómicas, aunque algunos afirman que pueden ser 5, incluso 7 u 8. Aquí te contamos un poco sobre ellas. Esta región está compuesta de 6 estados: Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Baja California. Si te decides a recorrerla, consentirás tu paladar con platillos emblemáticos como langosta al estilo Puerto Nuevo, acompañada de frijoles y arroz, tacos de camarón y pescado, frescas almejas chocolatas, discadas de carne, embutidos, jitomate, cebolla, pimientos y chiles, chimichangas, tortillas sobaqueras, chilorio, un guiso a base de carne de cerdo con chile pasilla, ajo, comino, orégano y sal, y deliciosos membrillos, hígados y chabacanos. Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas forman parte de esta zona culinaria. Aquí podrás encontrar mar y tierra, comenzando en Coahuila, donde saborearás finos cortes y excelentes vinos. Después saborearás cabrito en Nuevo León, para continuar con diferentes tipos de enchiladas, mineras de Zacatecas y potosinas de San Luis Potosí. Finalmente disfrutarás de jaivas rellenas y carnes a la tampiqueña en Tamaulipas. Esta es una de las regiones que puede ser divididas en dos: Centro y Oriente, formadas por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Aquí encontrarás la fusión del legado minero, colonial y autóctono de México. Son platillos como las enchiladas mineras, chorizo de Toluca, michiotes, barbacoa, chilatole y exquisitos escamoles. La gastronomía de la costa del Pacífico está representada por 5 estados: Colima, que aporta elementos como sal de gran calidad; Guerrero, que ofrece delicias como el pozole blanco con carne de puerco; Jalisco, cuyos ejemplos de su cocina es la birria y las tortas ahogadas; Michoacán, que deleita al paladar con sopa tarasca, corundas y uchepos; y Nayarit, que tiene como emblema el pescado zarandeado. Algunos expertos aseguran que Oaxaca puede ser considerado como una sola región gracias a la riqueza de su gastronomía. Sin embargo, la Secretaría de Turismo lo agrupa junto a Chiapas, Veracruz y Puebla en regiones gastronómicas increíbles. Por eso podrás comparar el mole poblano con los 7 moles oaxaqueños y luego disfrutar del chilpachole de jaiba, sopa veracruzana espesa y picante, y refrescarte con un tascalate chiapaneco, bebida de agua, cacao y maíz. Antes de tocar la frontera con Centroamérica, se encuentra esta región con preparaciones campechanas, tabasqueñas, yucatecas y quintanarroenses, la mayoría de ellas influenciadas por la cultura maya. Aquí encontrarás el pejelagarto en chirmol, un platillo tabasqueño hecho con epazote, calabaza, pimiento, cebolla, ajo y jitomate; papátzules en Yucatán; el balché, bebida tradicional y fermentada de Quintana Roo, hecha de la corteza del árbol del mismo nombre; y el pocshuc, o lomo de cerdo con naranja, de Campeche.
como conclusión podemos darnos cuenta a través de las entrevistas de la INEGI que con el salario mínimo o el salario que se genera una familia de 4 personas, dependiendo los ingresos, si sean altos, medios o bajos, y también dependiendo de la zona donde se encuentren, ya sea urbano o rural, se puede cumplir con las leyes de la alimentación, pues existe la ley de la adecuación que servirá mucho en estos momentos porque va a ser la que más se aplique dependiendo del lugar, los ingresos y todo. Esa ley es la principal que se cubrirá, pues dependiendo de la zona rural o la zona urbana, es de donde se obtendrán los recursos necesarios o los alimentos para completar todas las demás leyes y así se pueda tener una buena alimentación. Y pues para finalizar con el video, algunas conclusiones del semestre. Ojo, lo de la materia es que ha sido un semestre difícil, pero pues ya estamos acostumbrados a seguir como habíamos estado con la pandemia. He aprendido muchas cosas, he visto que la universidad ya no es la prepa bonita que teníamos, ahora es más trabajo, estar más enfocado en lo que queremos y hacerlo con tiempo, si no queremos tener retrasos. Tuve un maestro bueno, sus clases eran muy interesantes y además eran muy didácticas, pues hablamos de diferentes temas. Entonces me gustaría recalcar, es una materia muy buena, ojalá pueda ver al maestro ya en presenciales en alguna otra clase. Y pues nada, espero les guste el video y podamos sacar buena calificación. Nos vemos.